Bienvenidos a Aprendiendo con Sentido, el podcast donde exploraremos el proceso de cambio que ha experimentado la educación y el rol determinante de nuestra sociedad dentro del mismo. Junto a mis compañeros Óscar Moncayo, Gina Huelvas, Jainer Sosa y quien les habla, Julián Orozco, emprenderemos hoy un recorrido autorreflexivo a través de la historia de la educación, desde el aula tradicional hasta la era digital, para comprender cómo las prácticas tradicionales aún repercuten actualmente en nuestro ejercicio docente. La educación nunca ha sido inmóvil, por el contrario, se transforma a la par de las sociedades y el pensamiento humano para adaptarse a las necesidades de los sujetos. Es por esto que a medida que avanzamos hacia una era cada vez más tecnológica, vale la pena preguntarse: ¿cómo las características de la interculturalidad contribuyen a un ejercicio de respeto, diálogo e integración entre culturas? Es por ello que al realizar una lectura juiciosa, lo primero que encuentro es a López, quien expone que los educandos deben convertirse en un ser reflexivo y receptor de ideas que analice críticamente y esté dotado de un pensamiento competente. Esto es clave para la interculturalidad. Solo se puede dialogar entre culturas cuando hay una capacidad de reflexión, análisis y apertura. Además, López señala que la educación debe ayudar a transformar la vida y complementar los deseos de la superación de cada persona. Esto coincide con la visión intercultural que busca que cada cultura pueda desarrollarse plenamente sin ser subordinada de otra. Iniciemos nuestra reflexión hablando de las raíces de la educación misma. En las civilizaciones antiguas, la educación era mucho más que instrucción formal. En Grecia, el filósofo Sócrates inspiró a sus alumnos a pensar mediante el diálogo, un método que aún hoy se admira como el método socrático, Bowen. Aprender consistía en cuestionar, razonar y descubrir la verdad en conjunto. Mientras tanto, en la antigua China, Confucio enseñó que la educación era esencial para el desarrollo moral y la armonía social. Goethe creía que una persona bien educada era aquella que cultivaba la virtud, el respeto y el sentido del deber hacia los demás. Con el paso del tiempo, la educación se institucionalizó. Durante la Edad Media, la Iglesia controlaba la mayoría de los centros de enseñanza. El conocimiento era sagrado, se conservaba en los monasterios y se impartía principalmente a la élite. Bowen. Luego, el siglo XV lo cambió todo. La invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento. Hofbauer. Los libros ahora podían llegar a más personas. La educación comenzó a pasar de ser exclusiva a ser accesible, al menos en teoría. En el siglo XIX, nuevos pensadores comenzaron a cuestionar el modelo tradicional de memorización mecánica y obediencia. Uno de ellos fue John Dewey, un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Según Dewey, el aprendizaje debía ser entendido como un proceso progresivo y acumulativo que permitiera una constante reorganización y reconstrucción de la experiencia, así como un espacio de reflexión. Este pedagogo imaginaba las aulas como pequeñas comunidades democráticas, donde los estudiantes debían aprender haciendo a través del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Más tarde, Paulo Freire, pedagogo brasileño, argumentó que la educación debía ser una práctica de concientización y libertad, que permita a los estudiantes interpretar su realidad para poder transformarla. Sus ideas sobre el diálogo y la conciencia crítica siguen inspirando a docentes que buscan convertir sus aulas en espacios de transformación social. Ahora es momento de hablar acerca de los paradigmas educativos y su transformación. Es importante decir que cada periodo histórico ha moldeado a la educación acorde a sus intereses. Una muestra de ello fue la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. Durante este periodo, la sociedad necesitaba trabajadores disciplinados que pudieran seguir instrucciones y manejar maquinaria. Por lo tanto, las escuelas comenzaron a asemejarse a las fábricas, con campanas que marcaban el tiempo, filas de pupitres y pruebas estandarizadas para medir el rendimiento de los estudiantes. Este modelo se enfocaba en la eficiencia, la obediencia y la uniformidad. Y aunque hemos superado con creces la era industrial, aún quedan vestigios de estas prácticas en muchas de nuestras aulas.
Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, surgieron nuevos paradigmas educativos. El constructivismo, por ejemplo, sostenía que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción y la experiencia. La educación humanista hacía hincapié en el crecimiento personal y el bienestar emocional, valorando la creatividad y la individualidad por encima del conformismo. La tecnología también comenzó a ser parte del proceso de enseñanza en las aulas, primero con proyectores de cine y radios y más tarde con computadores de mesa, computadores portátiles e internet. A principios del siglo XXI, el aprendizaje digital se convirtió en una herramienta que trajo consigo una nueva forma de concebir el conocimiento. En la actualidad hablamos de pensamiento computacional, inteligencia artificial y colaboración en línea. El mundo está más conectado que nunca y el aprendizaje ya no se limita a las 4 paredes del aula. Sin embargo, esta transformación digital también ha afrontado grandes desafíos como la desigualdad en el acceso a la tecnología, una dependencia excesiva de las pantallas y la pérdida de la conexión humana en los entornos de aprendizaje. Así pues, nos encontramos una vez más en una encrucijada. La tecnología ofrece posibilidades, pero también nos obliga a replantearnos qué significa enseñar y aprender. Al mirar hacia atrás, una verdad se hace evidente. La educación nunca es neutral. Siempre conlleva valores, intenciones y visiones del tipo de sociedad que queremos construir. En palabras de Freire, la educación funciona como un instrumento para lograr la conformidad o la libertad. Esto significa que cada decisión educativa, desde el diseño curricular hasta las metodologías de enseñanza, reflejan conjeturas más profundas sobre el poder, el conocimiento y el propósito de los individuos en la sociedad. Hoy, en la era de los algoritmos y la globalidad, la educación se enfrenta a nuevas preguntas. ¿Estamos preparando a los estudiantes para ser ciudadanos críticos y creativos o simplemente usuarios eficientes de la tecnología? ¿Les estamos enseñando a comprender el mundo o simplemente a adaptarse a él? Para responder a estas preguntas podríamos recurrir a la sabiduría del pasado. Dewey nos enseñó que la experiencia es fundamental para el aprendizaje. Freire nos recordó que el diálogo puede transformar la conciencia. Y Montessori nos mostró el poder de la autonomía y la curiosidad. Quizás nuestra tarea hoy sea poner esas ideas atemporales en diálogo con nuestra realidad digital. Construir aulas que combinen innovación con empatía, datos con reflexión y tecnología con humanidad. No se trata de rechazar las herramientas que nos brinda el mundo moderno, sino de humanizarlas. El computador, el celular, la tableta y el sistema de inteligencia artificial no son enemigos de la educación, son oportunidades para expandir nuestro conocimiento, siempre y cuando las usemos como herramientas para potenciar el talento humano en lugar de reemplazarlo. Así pues, como docentes, estudiantes y aprendices de por vida, podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de entornos de aprendizaje estamos creando? ¿Fomentan la curiosidad, el diálogo y el pensamiento crítico? ¿O reproducen las mismas estructuras rígidas que la historia ya ha cuestionado? Las respuestas definirán el tipo de futuro que construyamos, uno que repita los errores del pasado o que aprenda de ellos para forjar algo mejor. La educación siempre ha sido un espejo de la sociedad, reflejando sus luchas, sus sueños y sus contradicciones. Desde los tableros hasta los algoritmos, desde los apuntes escritos a mano hasta las aulas digitales. El camino del aprendizaje narra la historia de la humanidad, nuestra constante búsqueda por comprender y mejorar el mundo que nos rodea. Así pues, al mirar hacia el futuro, no olvidemos lo que nos enseña la historia, que la educación es más poderosa cuando despierta la curiosidad, cultiva la empatía e inspira la transformación individual y colectiva. Gracias por acompañarnos hoy en Aprendiendo con Sentido. Hasta una próxima oportunidad. Nunca dejen de cuestionar y de aprender, así como de imaginar mejores maneras de enseñar y de vivir. Muchas gracias.